Ya. Está bien entonces. Bueno, cuando tenga que hablar, ahí Sí, pues tú sí. lo pones. Ya, vamos. Entonces vamos a Mateo capítulo 1, versículo. Quedamos en el versículo 17 la semana pasada. Entonces ahora vamos a poner el 17 y de ahí en adelante. Vamos a ver algo muy cachado aquí en la palabra. Versículo 17. Versículo 17. Entonces dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación de Babilonia 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Cabe decir en este estudio que en el libro de San Mateo el enfoque de la genealogía o del árbol genealógico se encuentra a través de José. José era el padre legal de Jesús. No era el padre biológico, pero era el padre legal. Aquí vamos a ver por qué no era el padre biológico. Porque ocurre más adelante que la Biblia nos empieza a dar detalle del nacimiento del Señor Jesucristo. Hágase más para acá si puede, para que salga ahí. Entonces, en el versículo 18, voy a pedir a Mami, ¿usted puede leer o le cuesta leer? No, estoy bien. Ya, entonces, puede leer usted el versículo 18, la Irene el 19, el Pedro si puede leer el 20 y yo leo el 21. ¿Ya? Lea nomás, por favor. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su esposo, siendo un varón justo y no queriendo denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Del Espíritu Santo es. Ya, mire, les voy a hablar de estos 3 versículos para que vamos captando la profundidad de lo que hay aquí. Aquí se nos dice, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Concebir quiere decir que quedó embarazada. Ella quedó embarazada y aquí no dice concebida por José, dice concebida por el Espíritu Santo. Entonces, ocurre aquí que los judíos en esos tiempos para casarse usaban de una ceremonia que era el desposorio. Y este ritual les llevaba casi un año. Ellos se comprometían, ¿cierto? Y en ese momento ellos estaban resguardándose hasta llegar a la boda. Y en esta ocasión fue que el Señor, Dios, ¿cierto? Hace que María conceda del Espíritu Santo. Y María concibe del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 19 dice, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Fíjense bien, José no la había tocado sexualmente. Entonces José quiso abandonarla porque él no estaba entendiendo lo que pasaba. Él quiso abandonarla en secreto para no difamarla, porque ocurría algo. Había una ley en el Antiguo Testamento que si una mujer que era virgen quedaba embarazada y no se sabía el paradero de la persona, a esa mujer la podían matar.
Yo voy a pedirle a la Irene que busque esa referencia. Esta referencia se encuentra en el libro de Deuteronomio, para que ustedes se den cuenta que lo que estaba viviendo María y José era bien grave. Era gravísimo lo que estaba pasando, porque se supone que a los adúlteros, a los fornicarios, se le apedreaba por orden de Dios, por la Biblia. Entonces José, él sabía que ese hijo que estaba en el vientre no era de él, no era de él ese hijo. Pero él no entendía más allá hasta que se le revela un ángel. Pero miren lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 23 y 24. 23 y 24. Léelo, nene, por favor. Del 22 al versículo, ¿verdad? Capítulo 22 del 23 y 24. Si hay una joven doncella que está desposada con un hombre y otro hombre la halla en la ciudad y se acuesta con ella, entonces sacarán a ambos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearán hasta que mueran. A la joven por no haber gritado en la ciudad pidiendo auxilio, y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Así erradicarán el mal entre ustedes. Fíjense bien, esa era una ley del Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Que José estaba desposado con ella, él no la había tocado sexualmente, y se encuentra que María está embarazada. Y esto era gravísimo. Entonces José no quería difamarla, no quería ponerla en aprieto, y él pensaba entonces en abandonarla en secreto. Hasta que el ángel del Señor le habla a él, a José, y le explica, el ángel del Señor le explica el asunto. Le explica, le dice en el versículo 20, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Se le aparece un ángel a José. Entonces, este ángel se le revela a José en sueño para explicarle a José lo que está ocurriendo. El Señor se reveló a José para explicarle lo que está pasando. Y le dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le pondrás por nombre Yeshua. Jesús es la palabra de la traducción a nuestro idioma, pero la palabra debería ser Yeshua, que Yeshua o Josué, que podría ser un equivalente, significa salvación. Jesús es salvación o salvador. Están los sinónimos ahí de esa palabra. Entonces dice, y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre tenía que ver con lo que él venía a hacer. Jesús o Yeshua, que significa salvación, vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. El Señor le habla a José, porque en estos versículos está en el sueño. En este sueño le está hablando, le dice que esto sucedió para que se cumpla lo que dice en la Biblia. Y le da una cita, le dice en el versículo 23, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa cita está en... Lo puede buscar Irene si usted quiere. Isaías capítulo 7 versículo 14. Entonces el ángel le habla de una profecía que se dio en el tiempo de Isaías, que en el tiempo de Isaías, a Isaías se le dio un hijo, y Isaías le puso este nombre a su hijo. Esto pasó en el tiempo de Isaías, el profeta Isaías.
Pero el ángel aquí le da la reseña de que esa palabra se cumple ahora en Jesucristo. Léalo, nene. Dice, por tanto, Jehová Dios les dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, o también Yeshua, que es salvación. Se está entendiendo porque veo que mi mamá tiene una cara así como de pregunta. ¿Qué Isaías era? 7:14. Isaías 7:14. Mamita. No, está anotando Isaías para después buscarlo. Ah, ya, Isaías 7:14. Ahí, de esta referencia le habla el ángel. De esta referencia le dice entonces que para que se cumpla lo que está escrito, en el versículo 22 dice, en el versículo 22 de Mateo capítulo 1 dice, todo esto sucedió para que se cumpla lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, ¿qué profeta? El profeta Isaías. Ustedes pueden leer Isaías capítulo 7 y se van a dar cuenta que esto se cumplió en Isaías. Isaías tenía una esposa que era una profeta y que era virgen, y que él tuvo un hijo con esa mujer después. Y se cumplieron algunos requisitos de la profecía de Isaías en ese tiempo. Y aquí el ángel toma esa referencia para decir que esta palabra se ocupa también acá. En Jesús. En Jesús. Y fíjense ustedes que el libro de Lucas, cuando uno lee Lucas, en Lucas también sale la genealogía de Jesucristo, pero a través de, se toma la rama de María. Uh-huh. Los descendientes de María, o sea, los abuelos, los ancestros de María se toman en la lista para llegar hasta María y después a Cristo, o hasta Jesús, y el libro de Lucas da otra luz, da el enfoque a través de María, y el libro de Marcos da el enfoque a través de José. Fíjense ustedes, por ejemplo, miren, vamos al libro de Lucas, para que ustedes se puedan dar cuenta de este paralelo, porque es como si la Biblia estuviera escrita de tal manera que fuera un rompecabezas, que uno puede ir poniendo todas las piezas en la mesa y va armando el rompecabezas, pero aquí la Biblia nos va dando más luz. Aquí en Lucas, por ejemplo, capítulo 1, versículo 26, yo se lo voy a leer, no es necesario que lo busquen, anótelo nomás. Pero en el versículo 26 dice, y el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. O sea, aquí nos dice el nombre del ángel. Dice que el ángel se llamaba Gabriel. Ahora, la Biblia también nos señala que el Gabriel es un arcángel, es un guerrero, es un general. Pero aquí nos dice el ángel Gabriel. Y saben ustedes que este ángel aquí en Lucas no le habló a José. El ángel en Lucas le habla a María. Dice en el versículo 27, a una virgen desposada con un hombre que se llama José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen es María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. ¿Se fijan? Aquí de este texto se toman mucho los católicos para hablar de la virtud de la Virgen María. Pero les voy a decir algo, la Virgen María dejó de ser virgen. Virgen, Soco, Mami, Irene, virgen quiere decir una mujer que no ha sido tocada sexualmente por un hombre, una mujer, eso es virgen. Y María precisamente fue virgen porque ella
recibió la semilla de la vida a través del Espíritu Santo. Hubo una unión ahí entre los cromosomas de Dios y los cromosomas de María, y entró la vida en el óvulo de María. Y allí se formó Jesucristo, el Mesías, allí en el vientre de la madre, sin que la hubiese, podríamos decir así burdamente, lo hubiese penetrado un hombre, que la hubiese tocado un hombre. Por eso que Dios le encomendó esto a José. José no era cualquier persona. José era justo. Él no entendía el precepto de Dios, no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y él dijo, pucha, no sé qué está pasando. Me casé con esta mujer, está embarazada. Y no es mío. Y no es mío. Y quiso dejarla. Pero ahí el Señor entonces le habla y le da los planos. Dios le da la dirección. Entonces vamos a leer el versículo del capítulo 1 de Mateo. Vamos a leer el versículo 21. Mamá, Pedro va a leer el 22 y leer en el 23, por favor. De Mateo, ¿cierto? Sí, Mateo. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya. ¿Quién sigue? Pedro. ¿Cuál? ¿El 22? El 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que interpretado es: nuestro Dios está con nosotros. Y el versículo 24 dice, y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y el versículo 25 dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Fíjense bien, José no contaminó a María mientras Jesús estaba en su vientre. Él se guardó, él la honró, él cuidó de eso, él se casó con ella, entendió el plan de Dios, vivió el plan de Dios hasta que el niño vivió, hasta que el niño nació. Pero después que el niño nació, después del tiempo de la purificación, porque en ese tiempo había una purificación en que el hombre no podía tocar a la mujer por después de unos varios días para que ella se recuperara, María dejó de ser virgen. Y la Biblia señala que María tuvo otros hijos con José. Entonces ella dejó de ser virgen. Entonces la palabra para ella de virgen está mal dicha, porque ella fue virgen mientras Jesús estaba en gestación dentro de su vientre. Después dejó de ser virgen y vino a ser una esposa. Vino a ser la esposa de José. Ahora, con este texto hasta aquí les quiero mostrar algo. Jesús no fue el primer niño anunciado por un ángel. Vamos a buscar en la Biblia otros nacimientos anunciados por ángeles al pueblo de Dios. Miren, fíjense bien. Por ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 13, 2 al 5, del 2 al 25, por ejemplo. Nene, si usted le puede leer. Capítulo 2. Jueces, capítulo 13. Del 2 al 25. Mira, aquí lo vamos a leer. Dice, y hubo un hombre de Sora,
de la familia de Dan, cuyo nombre era Manoa. Su esposa era estéril y no había dado a luz. Entonces el ángel de Jehová se le apareció a su esposa y le dijo: He aquí que tú eres estéril y no has dado a luz. Ahora concebirás y darás a luz un hijo. Ten cuidado de no beber vino o licor, ni comas nada inmundo. Fíjense bien, ¿ve? Esto pasó en el tiempo de los jueces. Pero esto también le pasó a Abraham. Miren, en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 15, allí también, o en el capítulo 16, capítulo 16, versículos 7 y 14. Y el ángel de Jehová la halló por el camino de Gadar, junto a un manantial de agua en el desierto, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella contestó: Huyo de la presencia de mi ama Sarai. Entonces el ángel de Jehová le dijo: Vuelve a tu ama y sométete a ella. Luego el ángel de Jehová añadió: Multiplicaré tanto tu descendencia que por causa de su multitud no se podrá contar. Hasta ahí nomás. Y ahora el 17:15, por favor. 17:15. También dijo Dios a Abraham: No llamarás a Sara tu esposa por su nombre Sarai, porque su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también le concederé de ella un hijo, y a él lo bendeciré, y será para las naciones, y reyes de naciones surgirán de él. Fíjense bien, esto fue cuando Abraham recibió la visita. Abraham recibió la visita de los ángeles, y ahí el ángel le dice que Sarai va a tener un hijo y que Dios le va a cambiar el nombre a Sarai. Ya no se va a llamar Sarai, se va a llamar Sara, madre de multitudes. Entonces, Dios ya venía haciendo esto, pero en el tiempo de José, el Señor se lo revela a José. Muy poco en la Biblia se nos habla de José, pero José tuvo que haber sido un hombre de Dios, un hombre paciente, un hombre a quien Dios le habló. Dios le envió a su ángel, le envió a un ángel, no cualquier ángel, era según capítulo de Lucas, el que le habló a María tuvo que haber sido el mismo que le habló a José, era el ángel Gabriel. Y a través de todo esto podemos ver en estos pequeños versículos cómo también la Biblia nos va mostrando procesos, nos va mostrando enlaces. La Biblia está toda interrelacionada. Entonces, el Señor tenía propósitos con el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero fíjense bien, propósitos que incluso iban en contra de lo que la misma Biblia enseñaba. Porque, ¿se acuerdan lo que les leí en delante? Que si una mujer que estaba desposada quedaba embarazada de otro hombre, y por no haber gritado, no haber dicho nada a ella, ese hombre y esa mujer tenían que ser apedreados. Entonces, con peligro de muerte, José y María llevan adelante el propósito de Dios. Dios tiene propósitos con nosotros, y muchas veces los propósitos de Dios que nosotros cargamos llevan delante problemas de muerte, a veces persecución. Y esto ocurrió en José y en María. Entonces, cuando llega el tiempo en que María tiene al niño, en ese momento se le da el nombre que le anunció el ángel. El ángel le anunció a este José el nombre. Le dijo, se va a llamar Yeshua. Y en Lucas le dijo lo mismo a María, se va a llamar Yeshua, o se va a llamar Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emanuel, Dios con nosotros. ¿Bien?
Y en el capítulo 2, pasando al capítulo 2 de Mateo, dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Fíjense de un detalle, aquí la Biblia nos habla del rey Herodes, nos habla de unos hombres especiales. Dice que unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente. Aquí hay una profundidad tremenda. Porque estos magos a veces uno cree que son brujos o que son como los magos que uno ve en la tele. No, estos eran estudiosos, estos eran unos sabios. Eran unos sabios del oriente que pudieron haber sido estudiantes de las profecías o de la escuela profética que tenía Daniel en Babilonia. Porque Daniel fue considerado como un mago o como un sabio en Babilonia. Cuando él estuvo con el rey Nabucodonosor y después con los otros reyes, Daniel dejó mucho conocimiento allí. Y allí tuvo que haberse formado una escuela de gente sabia. Entonces, de entre esos sabios que entendían las escrituras, que entendían las señales en el cielo, porque la Biblia dice que incluso el Evangelio eterno está escrito en los cielos. La palabra de Dios está escrita en los cielos. ¿Cómo está escrita? Dice la Biblia que el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y puedes buscar esa palabra? Que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si nosotros pudiéramos leer las estrellas, si nosotros pudiéramos leer los movimientos astrales, incluso allí, a través de todo eso, está escrito en los cielos la palabra de Dios. Porque Dios dice que Él llama por su nombre a las estrellas. Y Él las conoce a cada una por su nombre. Entonces eso nos habla de que Dios está en control de toda su creación. Y estos hombres pudieron interpretar los cielos. ¿Lo encontró? Sí, aquí dice... Los cielos narran la gloria de Dios y el firmamento declara la obra de sus manos. ¿Ven? ¿Cómo? De nuevo. Los cielos narran la gloria de Dios. Los cielos narran la gloria de Dios. Me gusta más la otra versión. ¿A dónde está eso? 19 salmos. El Salmo 19. Sí. Mire, el Salmo 19 me gusta más como está escrito acá. ¿Y qué versículo? El primero. Dice, Salmo 119. 19. Ah, estoy buscando en el Salmo 119. Salmo 19 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos, la expansión de los cielos. O sea, todo lo que está escrito en los cielos narra lo que es el Creador. Aquí es el firmamento. Claro. Como expansión. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos hombres que venían a Jerusalén buscando la señal, porque ellos vieron la estrella, ellos entonces vienen a adorarle, vienen a entregar unos presentes especiales para entregar al Salvador del mundo. Vienen a honrarlo como el Rey, como el Mesías. Porque cuando nacía un ser importante en la tierra, un hijo de un emperador, venía la gente a saludarlo, a presentarle sus ofrendas. Y en este caso pasó eso. Pero esta señal no era para todos. En el libro de Lucas también se dice que en ese mismo momento en que Jesús nació, un ángel se apareció a los pastores, a los hombres humildes que estaban pastoreando las ovejas, y les anunció
que nacía el Señor. Entonces, eso hizo que el nacimiento del Señor Jesús no pasara inadvertido para gente espiritual, para los que tenían la revelación, la intimidad de Dios. Dice que no hay nada oculto que Dios no haya de revelar a sus siervos los profetas, a sus siervos. Dios tiene sus siervos. Y fíjense bien, estos hombres, aunque no eran del pueblo de Dios, eran unos sabios del oriente. A través de conocer las señales y las profecías, el Señor les reveló esta bondad y ellos pudieron llegar hasta Jesús y presentarse delante de Él y hacer llegar su presente, ver al Señor Jesucristo ahí como un bebé. Es que eso fue extraordinario. Ellos iban detrás de un rey que había nacido. Claro. Qué bonito. Ellos iban buscando a un rey. Entonces, buscando al Señor, ellos se allegan a Herodes, y Herodes entonces, cuando dice el versículo 3 del capítulo 2, dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. O sea, él llamó a los sacerdotes, a los escribas, para preguntar dónde nacería el Cristo. Fíjense bien, estos reyes sabios del oriente, estos magos, estos sabios, llegan directamente a donde estaba el rey Herodes. Pensando que él sabía algo. Y llegan con su escolta, llegan con sus presentes, llegan allí conmocionados, indicando algo que vieron en las estrellas, y Herodes no sabía nada. Entonces manda llamar a los sabios de su pueblo. Él manda llamar a los escribas, a los sacerdotes. Los escribas son los que tenían que ver con la escritura, y a los sacerdotes que tenían que ver con los cumplimientos. Los sacerdotes tenían que ver con los rituales, tenían que ver con lo que decían las profecías. Y dice que indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque ahí está escrito en el profeta. Lee el versículo 6, por favor, Pedro. Capítulo 2. Dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mira qué lindo. De ti saldrá. Entonces ellos citan esta escritura al rey Herodes para demostrarle que de ahí, de Belén, un lugar pequeñito, iba a levantarse el Cristo. Ya estaba escrito ya. Claro, estaba escrito. Entonces, léase el versículo 7, mamita, por favor. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y el 8, Irene. Y los envió a Belén, diciendo, vayan e indaguen diligentemente acerca del niño, y cuando lo encuentren, vengan y díganmelo para que también yo vaya a adorarlo. Y el versículo 9 dice, y habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. O sea, la estrella les dio la coordenada hasta donde estaba el niño. Versículo 10, Pedro, por favor, y 11. ¿Y 11? Sí, 10 y 11. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Aquí hay una simbología. Me gustaría dejárselos como tarea,
¿Qué significa el oro, el incienso y la mirra que trajeron los magos o los sabios del Oriente? Que ustedes busquen ahí esa información, porque detrás de estos presentes que trajeron hay una simbología. Entonces me gustaría que ustedes averiguaran eso como tarea, porque no les había dado tarea, esta es la tarea que van a tener. Y el versículo 12 dice: y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Fíjense bien, Dios le habló a estos hombres a través de sueños. Versículo 12, léalo el 12 de nuevo, mamita, por favor. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Miren qué lindo, Dios no hace acepción de personas. Dios tomó a gente que no era del pueblo de Israel para que fueran directamente a conocer a Jesús, presentaran sus regalos, y les habla, le dicen: no se vuelvan a donde estaba Herodes, sino que váyanse por otro camino. Dios es maravilloso. Él se revela a todos aquellos que lo quieren buscar. Si nosotros estamos aquí invirtiendo 1 hora en este estudio a la semana, imagínense cuánto sería si ustedes lo buscan más. Pero ahora hemos tenido aquí una cena, una cosa muy linda, porque venimos a entender cómo ha sido el nacimiento del Salvador desde un puro libro, el libro de Mateo. No hemos estado mezclando mucho a Lucas, pero yo les fui hablando un poco de Lucas para que se vayan dando cuenta. En Lucas se nos dan otros detalles que son muy maravillosos, pero el libro de Mateo se enfoca a través de este detalle. Herodes se entera del nacimiento de Jesús y entonces se vuelve loco este hombre, pues dice: ¿cómo van a ser un rey que me viene a quitar el reino? Así que trata de matar. Y él no se había enterado. Claro, él no se había enterado, ¿no? Pero él quería saber dónde iba a nacer el rey para mandar a matarlo. Para eso fue que él hizo todo eso. Él quería indagar. A ver, hoy llegaron estos hombres especiales aquí, me dicen que nació un Cristo. Sacerdotes, escribas, dígame dónde van a ser, que para ir a adorarle, dice él. No, él quería ir a matarlo, porque no pueden haber 2 reyes en un mismo reino, a menos que sea el propio hijo del rey, porque quiere decir que si hay otro rey me va a quitar mis bienes, me va a quitar mi influencia, me va a quitar mis derechos, y entonces, ¿qué es lo que hace Herodes? Lo manda a matar. Pero eso lo vamos a ver la próxima clase. Quedamos entonces para la próxima clase desde el versículo 13 del capítulo 2 en adelante. Así que hasta aquí ha llegado la clase de hoy. ¿Tienen alguna? Aquí ¿cómo se llama? La ayudante del profesor está diciendo algo. Ya díganlo, por favor. Si tienen alguna pregunta, duda, o acotación, comentario, o algo que les pareció que Dios le habló, o algo interesante que les llame la atención de este capítulo que leímos. Sí, diga nomás, mamita. Lo que hablabas tú de que el ángel de Gabriel le habló a otras mujeres que eran estériles, que iban a tener un hijo, pero ellas tenían marido. Sí, mamita, pero yo estoy hablando del asunto. Sí, pero espérate que termine. Sí, dígalo. Está bien, pero eso me quedó dando vuelta y yo no quise interrumpir antes. ¿Qué quería preguntar? Eso, porque el ángel Gabriel había hablado a las mujeres que eran estériles, que iban a tener hijos, pero ellas tenían marido, solo que ellas eran estériles y Dios puso la semilla igual. No, mamita, no. En ellas no puso Dios la semilla. A ellas le arregló su problema de esterilidad. Jesucristo fue el único que fue nacido por el Espíritu Santo. Yo estoy hablando acá de que los ángeles venían a anunciar el nacimiento
de estos personajes, de estos hombres especiales. Pero en Jesucristo fue diferente. En Jesucristo fue concebido dentro de una virgen por el Espíritu Santo. Sí, está bien, sí, está claro. Claro. Está claro. Era eso lo que quería yo esclarecer nada más. Claro, es que Jesucristo fue un caso único. No hay otro caso como el de Jesucristo. En lo que yo le leí, la comparativa, o lo que se parecían, era que los otros fueron anunciados por ángel también. Fueron anunciados por ángel, pero Dios les sanó su esterilidad a esa familia. Sí. Soco, ¿alguna pregunta, alguna acotación? No, ninguna por el momento. ¿Qué te ha parecido hasta acá? Interesante, cosas que había olvidado. Sí, pues Algo interesante. estas son cositas. Estaba leyéndolo de nuevo, así que por eso Ya. me grabé bien. Sí, miren, después como tarea también pueden ir reforzando lo que hemos leído y leerlo y volverlo a retener, repasarlo, lo que hemos leído, y ahí se va a ir quedando, porque esto es como ir comiendo partes de la historia que se tienen que grabar en nosotros, y así va creciendo la palabra en nosotros porque la vamos entendiendo. Entonces, el nacimiento de Jesús vino a acelerar muchas cosas. Y la aparición de Él sobre la tierra vino a ser algo que no tenía comparación con nada. Por eso que Él es el Señor, por eso que Él es el Salvador, porque su nacimiento estuvo anunciado. Las profecías se dieron y se tuvieron que ir cumpliendo. Por eso que cuando Herodes pregunta ¿de a dónde tiene que ser?, él parte a ese lugar a buscar el nacimiento de Jesús. Entonces ahí hace un decreto, eso lo vamos a ver en la próxima clase, en donde mueren muchos niños a causa de que este hombre se desquició y quiso matar a todos los niños que nacieron. Entonces eso vamos a verlo la próxima semana, y ahí vamos a ir entrando ya de lleno a la vida y a la obra del Señor Jesucristo, al caminar con Él, porque hasta aquí estamos viendo la señal de su nacimiento, que es una señal muy bonita. Así que bueno, hasta aquí llegamos con la clase, y veamos lo que son las tareas de la semana pasada, si es que la pudieron hacer, si pudieron indagar algo. Yo quería acotar algo. Dígalo. Porque cuando leemos aquí que los sabios a ellos les fue revelado que vendría un ungido a la tierra, y que solamente ellos fueron avisados y guiados por una estrella. Es como que a mí me gustaría que siempre nosotros pudiéramos tener revelación del Señor, porque se le fue dado a muy poca gente, a estos sabios, y ellos venían con harta caravana también, y lo encuentro esto muy, no envidiable, pero me gustó eso de que Dios revelara y a pocas personas le hizo saber estas cosas. No todo el pueblo de Israel, no toda la ciudad de Belén, sino gente de afuera, de Oriente, quizás de otro país, como dice acá, otra tierra. Y Dios siempre tiene a alguien a quien le va a decir las cosas, a quien le va a avisar. Dios, siendo tan grande como Él es, le cuenta a sus pequeños, a sus profetas, a sus hijos lo que va a hacer. Y eso siempre se ha cumplido en la Biblia. Cómo se revela al hombre y Él cuenta lo que va a hacer, su palabra en el fondo. Claro. Y hasta aquí nosotros podemos aprender también. Miren, esta visita de los magos del Oriente no es casual. Yo no quise ahondar tanto en esto, pero allí hay toda una información. Ellos
estudiaron unas profecías antiguas que hay, en donde se hablaba de una estrella. Pero para poder ellos tener acceso a esa profecía tuvieron que haber sido estudiosos de la Torá, tuvieron que haber sido estudiosos de la Biblia, y por eso que les dije yo que ellos tuvieron que haber sido estudiantes del legado de Daniel en Babilonia, porque Daniel fue considerado uno de los más grandes en esos reinos. Entonces tuvo que haber dejado una escuela él, en donde sus discípulos que vivían en esos lugares, quedó entre ellos esta búsqueda, este secreto que vendría el Hijo del Creador a la tierra. De eso se habla. Hay unas prédicas en YouTube que ustedes pueden buscar de gente que es muy estudiosa que se refieren a este tema. Pero yo no quería enredarlos más con esto, por eso que les di así una pincelada, porque todo lo que estamos hablando son solamente pinceladas. Esto no es profundidad bíblica. Pero esto es para abrir nuestra visión de la palabra. ¿Bien? Entonces, vamos a verla, si pudieron hacer las tareas que les dejé la semana pasada. Era leer el libro de Ruth. Ya. ¿Pudieron leer el libro de Ruth? ¿Qué les pareció el libro de Ruth? Yo lo leí hasta el capítulo 3, no alcancé a llegar a terminarlo. Ah, ya. Pero igual lo encontré interesante de todo lo que pasó ella y al final creo que después se queda con vos, una cosa así, es pareja de vos, parece. Claro. Ella se hace pareja y ahí entra el linaje de lo que leímos la semana pasada. La genealogía. En la genealogía. Sí. Pero ella fue una mujer extraordinaria, porque ella podría haber abandonado a su suegra, pero no lo hizo. Entonces, no lo hizo y siguió con su suegra. Entonces ella le dijo a su suegra: tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios, iré contigo. Tu muerte será mi muerte. Claro, entonces ella se había convertido al pueblo. Le gustó como lo que vio en la suegra. La suegra pasó gran sufrimiento, pero tenía un testimonio con Dios. Como que temía al Señor ella. Claro. La Noemí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa Noemí era una mujer que amaba a Dios, y eso se sembró en Ruth. Y eso es lo que ocurre con nosotros cuando somos fieles a la palabra de Dios. La gente ve nuestro amor y quieren tener eso que nosotros tenemos, al Dios que nosotros servimos, al Dios invisible, que aunque estemos en pruebas, en dificultades, en escasez, el Señor está con nosotros. ¿Qué otra tarea había? ¿Y la otra no la pregunté? Estoy preguntando a usted es la ayudante. De Zorobabel. Ya. ¿Pudieron encontrar algo de Zorobabel? Yo encontré que él fue un gobernador para la reconstrucción del templo de Jerusalén, cuando el pueblo de Israel fue devuelto de Babilonia. Ya, y Zorobabel aparece ¿en qué libro? En Ageo. En el libro de Ageo. ¿Y qué otro libro? No sé. Primero Corintios también. Primera Crónica. Primera Crónicas. Sí, y en Edras también. Y en Edras. Mire, la Irene estaba haciendo la tarea ahora hace poquito nomás. No sé. Pongamos 4. Capítulo 5, versículo 2. Un 3 le voy a poner, no un 4, un 3, porque Edras 5:2. la ayudante del profesor tiene que ser la mejor, pues no la más torrantita. Así que estaba adelante haciendo la tarea y me dice: pregúntale a los otros, y ya la caché al tiro que... Sí, pues en el libro de Edras. Pero yo te traje una pera. Mira, él me trajo una pera. No ya. por comprarte, pero te traje una pera. Ya. Buena alumna, ¿viste? No, pero a mí me gustan las manzanas. Así que, Tengo durazno. así que, miren, el libro de Edras, si ustedes se leyeran el libro de Edras, es muy bonito. Pero no, a lo mejor no lo van a entender a profundidad. Por eso que hay que pasar por Mateo.
Porque ahí de a poco vamos a ir sacando, ir yendo para allá, yendo para acá, y así se va a ir ampliando nuestro horizonte. La idea es que nosotros nos vamos de a poquito y en las clases vamos aclarando algunas cosas que tengan dudas. ¿Y había alguna otra tarea? No, exacto. Ya. Sí, la ramera. Rahab la ramera. Rahab Una prostituta de Jericó. era una prostituta de Jericó y ella aparece en el libro de Josué. Sí, que ayudó a los Capítulo espías nueve, de capítulo israelitas uno. de Josué. Claro, Ujú. claro. ¿Y pudieron leer esa historia? ¿Ese párrafo lo leyeron? Porque ahí se dice lo que ella hizo por los espías. Que ella Sí, ayudó a los espías y los espías le hicieron un juramento. Entonces cuando nosotros leemos y vamos viendo los personajes, nos vamos encantando con estos personajes, pues decimos, oh, qué lindo, cómo se va entrelazando la Biblia y como todos estos familiares del Señor Jesús eran gente de fe, eran gente que servía a Dios, era gente que adoraba al Señor. Yo veo que cada uno de ellos tenía su, ¿cómo decirlo? Como todos tenemos, defectos, tenemos defectos, tenemos debilidades, tenemos cosas que traemos, pero pero tenía algo en común, que confiaban, que creían en el Dios de Israel, como fue Ruth, que no era de Israel, no era de Judá, era de afuera, pero a ella le gustó esto de quedarse con el Dios de su suegra y el Dios de sus maridos que ya habían fallecido. De esa familia le gustó quedarse ahí. Y eso es lo bonito de la historia, que todos no son perfectos, tienen sus cosas como nosotros, pero lo que les lleva es el temor del Señor, la fe en Dios, el querer seguir sus caminos, el querer cambiar y agradar a Dios. Eso es lo más lindo de la Biblia. Cuando vamos leyendo estos personajes nos damos cuenta, son familiares del Señor Jesús y cada uno de ellos tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero de todo eso Dios hace algo muy hermoso, nos da a Jesucristo. Nos da a Jesucristo el Salvador. Y ahí vamos viendo nosotros cómo es el ADN, el ADN nuestro. Que Dios nos puede regenerar a nosotros, nos puede cambiar a nosotros. Por eso que el libro de Hebreo habla de que nosotros tenemos una gran nube de testigos alrededor de nosotros. Ellos nos dieron testimonio a través de su vida, cómo es la vida de fe. Así que bueno, que el Señor los bendiga mucho. Vamos a dejar la clase hasta aquí, vamos a hacer una pequeña oración, una gran oración pequeña, y vamos a dar por terminado esto hasta la próxima clase con la ayuda del Señor. ¿Bien? ¿Les parece? Oremos entonces. ¿Quién quiere ganarse la bendición de la oración?